Este es el testimonio de los hombres que la Biblia considera héroes de la fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. En un mundo en el cual necesitas desarrollar una fe que te ayude a luchar y a enfrentar los desafíos de la cotidianidad, es importante que tú te acerques a Dios para que Él te ayude a desarrollar esa fe que te sostendrá en los momentos más difíciles, en los momentos más cruciales. Quédate, porque en este programa aprenderemos cómo desarrollar la fe. No te vayas, estamos por empezar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Busquemos en la Biblia, un espacio destinado al crecimiento espiritual. En cada programa hemos tenido invitados de diferentes partes del norte de México. Y en esta ocasión tenemos a un amigo que vive en el estado de Zacatecas, justamente allí en Río Grande. Se trata del pastor Alberto Pascual. Pastor, bienvenido. Gracias por aceptar estar con nosotros. ¿Cómo te encuentras? Hola, Pastor Juan David, es un gusto poder saludarlo por este medio. Estamos muy bien, gracias a Dios, bendecidos. Excelente. Listos para estudiar la palabra. Bueno, pues entonces oremos, pidamos la bendición del Señor. Ya sabes que siempre oramos antes de iniciar el programa. Así de que, Amén. bueno, ayúdanos con una oración y entonces abriremos la palabra de Dios para ver qué es lo que tiene para nosotros en esta ocasión. Con gusto, Pastor. Oremos. Bendito Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por la vida y en esta hora, Señor, suplicamos tu presencia, tu Espíritu Santo para poder juntos descubrir respuestas en tu santa palabra. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el tema de hoy es ¿qué es la fe? De eso se trata el tema del cual vamos a hablar. Y para eso sería interesante, pastor, que pudiéramos responder justamente esa pregunta. ¿Qué es la fe? Y veámoslo a la luz de la Biblia, pastor. Nos gustaría que nos condujeras en ese sentido. ¿Crees que puedas ayudarnos para empezar contestando esa pregunta? Claro que sí, Pastor. Vamos a Adelante. invitar también a nuestro amable auditorio, si tienen su Biblia a la mano, lista para buscar. En el libro de los Hebreos, una carta del apóstol San Pablo, en su capítulo número 11 y verso número 1. Allí se encuentra la respuesta a esa pregunta. Voy a darle lectura, Pastor. Dice Sí, así. con confianza, adelante. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está la respuesta, Pastor. Es la absoluta seguridad de creer en algo que no vemos o que todavía está en el futuro, como ya realizado. Qué bonito, ¿no, Pastor? En otras palabras, es creer sin ver. Amén. Es correcto, Pastor. Ahora, ¿cómo podríamos ilustrar esto? Por ejemplo, alguna anécdota, pastor, de tu experiencia que pueda ilustrarnos un momento en el cual tú tuviste que poner a prueba tu fe. ¿Tendrás Claro que sí, alguna pastor. anécdota interesante? Definitivamente sí. Mire, cuando yo me fui a estudiar a la universidad, alguien me animó. Me dijo, tú puedes ir a estudiar. Allá no estudian los que tienen más dinero. Pueden estudiar los que tienen más fe. Y eso me animó. Cuando llegué a la universidad, pastor, yo llegué sin dinero, pero con la fe, la confianza, la convicción que Dios me iba a ayudar a salir adelante y poner todos los medios y los recursos. Recuerdo que una noche de culto de miércoles, el contador me esperaba a la salida y me pronunciaba mi nombre y me decía, Pascual, Pascual, levantaba la mano. Yo la verdad que tuve un poquito de temor porque se trataba del contador, yo le debía dinero a la universidad, pero no pude evitarlo y entonces él me dijo, Pascual, colocó su mano sobre mi hombro
y me dijo, Dios te favorece, porque acaba de llegar un dinero, un recurso que alguien ha enviado específicamente para tu nombre. Y eso cubría, pastor, mis deudas. Y así como ese milagro, pastor, yo vi la mano de Dios. Por lo tanto, la fe, la confianza en Dios nos ayuda a salir adelante en cualquier dificultad, en cualquier circunstancia. Esa es mi experiencia, pastor. Ok, en otras palabras, la fe nos permite a nosotros caminar, avanzar, incluso tomar decisiones de cosas que no tenemos palpables a la vista, pero que sabemos que van a ocurrir porque hemos confiado de que así será. Excelente. Ahora, hay algo interesante, pastor, hablando en este mismo escenario de la fe. ¿Cómo es que nosotros, los seguidores de Cristo, podemos agradarlo a Él? ¿Ok? Esa pregunta, pastor, también tiene su respuesta en la Biblia. Nuevamente invito a nuestro amable auditorio, busquemos la respuesta en la Biblia, la palabra de Dios. Y vamos nuevamente al libro de los Hebreos, capítulo número 11, verso número 6. Dice así la palabra de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. En otras palabras, pastor, ¿cómo es que podemos agradar a Dios? Acercándonos a Dios con fe, con confianza, que a pesar de que no lo vemos, nosotros creamos que Él existe. Y por supuesto, hay cosas que nosotros no podemos ver, pero podemos creer que son reales. Por ejemplo, el viento no lo palpamos, pero sí lo sentimos. De igual manera, a Dios nos acercamos confiadamente, creyendo que Él es un Dios real, que se interesa, pastor, por nuestros problemas, por nuestras circunstancias difíciles de la vida. Ok, bueno, entonces sabemos que la fe es indispensable para agradar a Dios, pero también sabemos que el Señor espera que nosotros avancemos, que nosotros tomemos decisiones basados en nuestra dependencia de Él. Y esa dependencia solamente es posible o solamente es factible a través de la fe, a través de la fe. Amén. Así de que, qué interesante es entonces incorporar la fe en nuestra experiencia cristiana, de tal manera que esto nos genere seguridad, nos genere certeza de un futuro maravilloso, un futuro que si lo dejamos en las manos de Dios, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es decir, Amén. todo lo que hagamos apuntará a que podamos lograr llegar a ese futuro, a ese destino que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, sus hijos. Muy bien, pastor. Ahora, hablando en este mismo tópico que estamos abordando hoy, ¿de qué debe estar seguro el que se acerca a Dios? ¿De qué debe Muy estar bien. seguro el que se acerca a Dios? Gracias, pastor. Claro que sí, mire, la palabra de Dios, allí mismo justamente se encuentra la respuesta, Hebreos 11:6, Ajá. la segunda parte del verso. Ya respondimos que hay que acercarse a Dios con fe, se le agrada. Ahora viene esta respuesta que dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y Él recompensa grandemente a los que así le buscan. En otras palabras, hay que acercarnos con la firme convicción de que Dios sí existe, es real. No, y más todavía, mira, aquí dice que es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe. Pero más aún, lo hace sabiendo que Dios recompensa a los que lo buscan. ¡Qué Amén. extraordinario! Es decir, sin fe es imposible agradar a Dios, ya eso lo tenemos claro. Pero también es importante que sepamos, de acuerdo a lo que tú nos estás comentando, que Dios recompensa a aquel que confía en Él. Es decir, la fe tiene sus recompensas. Amén. Es así, pastor, y de esto tenemos también varios casos bíblicos. Por ejemplo, podemos encontrar nosotros en la palabra de Dios, en el libro de Éxodo 14:15. Dios le dijo a Moisés y al pueblo de Israel que estaban frente al Mar Rojo y detrás de ellos estaba el ejército de Faraón. Si no los destruía el ejército,
morían ahogados por el Mar Rojo, pero Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que avancen. Y cuando el pueblo comenzó a avanzar, mojándose los pies, se abrió el Mar Rojo, pastor. Entonces, bien lo dijo usted, Dios recompensa. Cuando uno se acerca a Dios, suceden milagros extraordinarios. Qué extraordinario saber que cuando nosotros vamos a Dios, cuando lo buscamos con fe, indudablemente Él tiene reservadas recompensas para cada uno de sus hijos. Y esto nos debe motivar, nos debe animar, porque tenemos un Dios generoso, un Dios bondadoso, un Dios que de alguna manera valora que nosotros aprendamos a confiar y a depender de Él. Sabes que en este mundo donde todo quiere comprobarse, donde todo tiene que tener una explicación, es muy difícil, humanamente hablando, poder desarrollar la fe. La gente primero quiere ver para creer. Y tú lo puedes notar en diferentes escenarios, ¿no? Por ejemplo, vas a comprar un producto y el vendedor te está diciendo, mira, esto te va a servir para hacer esto, aquello, lo otro, aquí, allá. A ver, hágame una prueba. Pero bueno, es que ¿no me crees? No, hágame una prueba para saber si es cierto que ese producto hace todo lo que usted dice. La gente quiere comprobar, incluso hablando en términos religiosos, en términos espirituales, la gente quiere comprobar la existencia de Dios. No sé si tú te has encontrado con personas que dicen, a ver, ¿y cómo sé yo que Dios existe? Incluso algunos se atreven a decir, ¿y quién creó a Dios? A Dios nadie lo creó. Dios es eterno, Él existe desde siempre. Pero cuando nosotros no desarrollamos la fe tal cual como la Biblia lo expresa, nosotros podemos entrar en un terreno un tanto delicado y comprometedor en relación a nuestra salvación. Pastor, gracias por ilustrarnos con la palabra del Señor, por mostrarnos la importancia de la fe y también por darnos la evidencia bíblica de que los que aprendemos a confiar, los que aprendemos a desarrollar la fe, tenemos una gran recompensa en el Señor. Bueno, vamos a irnos a una pausa, pastor. Tenemos que hacer un paréntesis en este programa, pero vamos a regresar para continuar hablando de este tema tan importante, tan trascendente para nuestra salvación. Amigos, gracias por permanecer con nosotros. Es una alegría saber que estás allí disfrutando de este programa que es tan importante para la salud espiritual de nuestras vidas. Quiero dejar una pregunta para ustedes antes de irnos a la pausa, y la pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos desarrollar la confianza o cómo podemos desarrollar la fe en un mundo en donde existe tanta desconfianza? Repito la pregunta: ¿cómo podemos desarrollar la fe en un mundo donde existe tanta desconfianza? No se muevan, regresamos en breve. Cuando todo se viene abajo, todos necesitamos una familia. Tú ya eres parte de esta familia. Los profetas en la Biblia se catalogan en dos tipos: profetas mayores y profetas menores. Los profetas menores no se llaman así porque sean menos importantes, sino porque sus textos son más cortos. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Muchas gracias por continuar con nosotros, disfrutando de este tema tan interesante que tiene que ver con la fe en la vida de las personas. Seguimos hablando con el pastor Pascual, quien está conectado desde Río Grande, Zacatecas, y está listo para entrar a la segunda parte de este programa. Pastor Pascual, gracias por permanecer allí y gracias por los aportes que has brindado para el desarrollo de este programa. Pastor, hay una pregunta que me gustaría hacerte para iniciar el segundo bloque de este programa. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué le ocurre o qué le sucede al hombre que duda de Dios? ¿Crees que podamos buscar en la Biblia la respuesta? Así es, pastor. Invito a nuestro amable auditorio, a nuestra audiencia, que por favor busquen en Santiago
Santiago capítulo número 1, versículo número 6. Ahí encontramos una respuesta muy clara, muy concreta a esa pregunta. Dice así, voy a darle lectura, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Interesante. En otras palabras, pastor, el que no tiene fe va a terminar, pastor, dudando, va a tener incertidumbre, va a ser arrastrado como una ola de aquí para allá. Es decir, el que no tiene fe definitivamente va a carecer de un fundamento sólido que pueda sostenerlo en momentos de prueba. Porque finalmente las personas que se sostienen cuando llegan las crisis, cuando llegan las pruebas, que de paso estamos atravesando por un momento de crisis a nivel, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿verdad? Y creo que las personas que tienen fe o que tenemos fe, estamos saliendo adelante en medio de toda esta crisis. Pero aquel que no tiene fe, pues definitivamente no tiene una base, no tiene una solidez. Y eso me hace pensar en algo interesante, pastor. No sé si tú conoces la historia que se cuenta ahí, la ilustración que hay en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7. Permíteme compartir esto contigo porque corrobora o contribuye lo que acabas de mencionar. Mira lo que dice Mateo 7, 24. Hablando de aquel hombre que construyó su casa sobre la arena y hubo otro que construyó su casa sobre la roca. Dice, a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. En otras palabras, cuando confiamos y creemos en Dios, es como construir nuestra casa sobre la roca. Amén. Pueden venir las olas, pueden venir las pruebas, pueden venir las crisis, los problemas, pero ahí estamos sólidos. Pero aquel que duda es aquel que construye su casa sobre la arena, ¿no? Y resulta que vienen las pruebas, vienen las crisis, vienen los problemas y las olas lo arrastran de un lado para el otro. Me gustó lo que mencionaste ahí en Santiago porque aquí Mateo lo refiere también, ¿no? Y eso nos da un panorama más amplio de cómo nosotros debemos construir nuestra vida. Nuestra vida debe ser construida sobre la roca, confiando en Cristo, quien es el único que puede sostenernos en medio de las crisis, en medio de los embates de la vida. Pastor, gracias. Creo que esto está siendo muy interesante y nuestros amigos de alguna manera están expuestos a través de este programa a tomar decisiones que les ayuden en su crecimiento espiritual. Ahora, pastor, te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué debemos decirle o qué debes decirle a Dios a pesar de tu incredulidad? Porque no estamos exentos de dudar, ¿verdad? Estamos en un mundo en donde la duda forma parte de la cotidianidad. Pero ¿cómo podemos nosotros aproximarnos a Dios a pesar de nuestra incredulidad? Esa respuesta, pastor, también invito a nuestros amigos a buscar esa respuesta en la Biblia. Se encuentra en San Marcos, capítulo número 9. Y allí encontramos la historia de un hombre que tenía a su muchacho enfermo desde niño. Perdón, seguramente. Pastor, perdón la interrupción. Dijiste San Marcos capítulo 9, pero el versículo. Claro que sí, pastor.
Marcos 9, versículo 54. 54, ok. Perdón, pastor, está mal la cita. ¿Ok? ¿La puedes Es corregir? Marcos 9. ¿Es Ok. 9? 9:24, pastor. Ok, 9:24. Está bien. Estamos a tiempo de corregir. Adelante. Dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame a creer. Ese fue el clamor de un padre que para que su hijo fuera sanado por el poder de Dios, se ocupaba un requisito, que es lo que estamos hablando, pastor. Se ocupaba creer. Porque la creencia en Dios, la fe en Dios, produce milagros extraordinarios. Pero este hombre estaba dudando. Pero me llama la atención que él ora o clama a Dios y le dice, Señor, pues yo no tengo fe. Ayúdame a creer. En otras palabras, cuando una persona tiene dudas, aquí lo que aconseja la palabra del Señor es, pídale al Señor que le ayude a creer. Es decir, Dios, Señor, mira, yo la verdad tengo dudas, mi fe está muy pobre. Ayúdame a creer, porque la verdad no creo, pero quiero creer. Aquí entonces lo trascendente o lo importante es el deseo de creer, aunque tengamos dudas, tener el anhelo de poder creer. Y entonces la palabra del Señor dice que si nosotros le pedimos a Él que nos ayude a creer, Él nos va a ayudar. Amén. Es correcto, pastor. Qué importante y qué gran es entender que Dios nos ama y que a pesar de que nosotros dudemos, Él nos puede dar ese elemento que se llama fe, aun cuando nos haga falta. Muy bien. Ahora, vamos a entender entonces que ya le pedimos al Señor que nos ayudara a creer, que sembrara en nosotros la confianza, pero ¿cómo podemos ahora, ya que creemos, ya que tenemos fe, cómo podemos ahora desarrollar esa fe? Porque la fe, creo yo, debe ser un asunto que se desarrolla, que va en crecimiento. Ahora, ¿cómo podemos nosotros desarrollar la fe? Claro que sí, pastor. Esa respuesta también invito a que la busquemos en la Biblia. Se encuentra en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, Ajá. capítulo número 10, versículo 17. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo se desarrolla la fe? Por el Oyendo oír. la palabra del Señor. Dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, para yo desarrollar la fe, yo necesito entrar en contacto con la palabra de Dios. O sea, no hay otro camino. La fe se desarrolla a través del contacto que nosotros podamos establecer con la palabra del Señor. Amén. En Amén. otras Entre palabras, más leamos la palabra, más desarrollaremos más la fe. amén, es correcto. Excelente. Pastor, el tiempo se nos ha terminado. Apreciamos mucho que hayas sacado este espacio para acompañarnos, pero nos gustaría antes de concluir o antes de cerrar el programa, que tú pudieras darnos un resumen del mismo. ¿Cómo tú resumirías todo lo que hemos conversado en este tiempo, en este espacio? Claro que sí, pastor. Mire, este tema de la fe creo que es tan necesario en el tiempo que vivimos. Tal como lo vimos, la Sagrada Escritura dice que hoy se necesita fe. Dios es lo único que puede sostenernos en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad. Todo lo demás, pastor, es pasajero. Todo lo demás, pastor, pierde su valor. Pero Dios es el fundamento, es la roca sólida. Si me permite, pastor, hace algunas semanas yo recibí una llamada telefónica de una hermana de iglesia, un miembro de iglesia. Ella estaba muy preocupada porque le diagnosticaron, ya con la prueba de laboratorio, que había contraído el virus del COVID-19. Entonces ella estaba muy preocupada. Esta preocupación aumentaba para ella porque la familia que le rodeaba,
por supuesto, no tienen la misma fe, le decían, tú no lo vas a lograr, las posibilidades son pocas. Ella es una mujer de edad avanzada y por eso la familia tenía temor, tenía miedo. La hermana me dijo, pastor, yo tengo fe. A pesar de esto, pastor, yo tengo confianza de que Dios va a hacer un milagro y que yo voy a salir de esto, aunque mi familia no lo crea. Le dije, hermana, vamos a orar, vamos a confiar en Dios. Pastor, 4 veces al día, esta hermana recibía una llamada telefónica de oración y de estudio de la palabra de Dios. Ella confió en Dios, practicó remedios naturales en su casa y Dios le dio el milagro de ser restaurada. Hace unos días me llamó y me dijo, pastor, he visto la fe obrando en mi cuerpo. He visto el poder de Dios en mí, porque he sido sanada y mi familia está sorprendida. Amén. Qué lindo testimonio, pastor. Pues muchas gracias por la ilustración. Esto nos ayuda a entender un poco más la importancia de la fe. Apreciamos que hayas estado con nosotros y anhelamos que el Señor te siga bendiciendo. Amigos, el tiempo se nos ha terminado. Hemos llegado al final de este programa y quiero animarte para que comprendas y asimiles en tu vida que la única manera a través de la cual tú te puedes acercar a Dios es a través de la fe. Por eso, en esta hora te exhorto para que hagas de la fe la base de tu vida, de tal manera que aunque vengan las tormentas, que aunque vengan las crisis, que aunque vengan las dificultades, tú te puedas sostener en Cristo, quien es la roca, quien es el único que puede ayudarnos en medio de este caos, en medio de la confusión en la cual vive el mundo. Si esa es tu decisión en esta hora, de acercarte a Dios a través de la fe y pedirle para que Él te ayude a desarrollar la fe en tu vida, yo voy a orar por ti y voy a pedir que el Señor se manifieste en tu favor. Vamos a orar. Querido Padre, gracias porque en tu palabra has dejado directrices, has dejado orientaciones, consejos, promesas que nos ayudan para que podamos desarrollar la fe. Gracias porque a través de la fe podemos acercarnos a ti. Permite que cada uno de los amigos que han visto este programa puedan desarrollar la fe en tu poder, de tal manera que se puedan sostener en medio de este mundo tan valiente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos en un próximo capítulo de tu programa Busquemos en la Biblia. Hasta la próxima.